Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos y amigas. Una semana más con ustedes, ni más ni menos. La actualidad política, cultural, la actualidad en definitiva pasa por aquí, por esta misma pantalla cada semana. Les esperamos los jueves y en esos programas también de redifusión que ustedes pueden ver en Teleasturias. La verdad es que los temas de hoy son absolutamente interesantes. Esta misma semana conocíamos esa decisión inapelable del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que permitía salir unas horas después de la cárcel, después de 24 años, a la terrorista Inés del Río, y que además sienta precedente y va a permitir que aproximadamente otros 36 etarras con muchísimos asesinatos a sus espaldas salgan a la calle. No solo etarras, como van a ver, todo tipo de delincuentes cuyos casos alarmaron enormemente a la sociedad. ¿Había otras opciones? ¿Podía hacer algo más el gobierno de España que acatar esta sentencia? Hay quien levanta la voz y asegura que sí. Con nosotros está Gonzalo Botas, ya saben que es colaborador de este programa, ni más ni menos, y nos ha gustado tratar este tema hoy por la actualidad y por el interés que tiene y por la polémica que ha despertado. Gonzalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas noches y ciertamente enfadado con la actitud del gobierno, que creo que es a todas luces injustificable en esta materia. Pero bueno, ¿había otras opciones? Eso es lo que nos sorprende, porque nos han dicho hasta la saciedad que no hay más, que había que acatar la sentencia. Pues mira, no es que uno sea original cuando plantea que hay otras opciones. Por supuesto que había otras opciones. No solo es que había otras opciones, sino que por propia definición el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se aplica a materias que afecten a la seguridad nacional, y no creo que a estas alturas nadie dude de que el terrorismo, entre otras cosas, afecta a la seguridad nacional, y lo mismo una eventual excarcelación de reclusos peligrosos afectarían a la seguridad nacional, entendida no solo frente a un enemigo exterior, sino también como aquel elemento que garantiza la paz social. Pero lo explicaré, y para eso quizás sea necesario centrar qué es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué es el Consejo de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, y en el seno del Consejo de Europa, en este caso, luego ratificados por la ONU, pero esencialmente en el Consejo de Europa, se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aprobó la Carta Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ya digo que es en el seno del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una reunión de ministros de diversos países europeos, en los que España entró, si no me equivoco, en el año 79, puede que antes, puede que sea un dato erróneo, no lo tengo, es decir, no es un dato ya comprobado, hablo en este caso de memoria, no en el resto de lo que diré, pero en eso se habla de memoria. Pues bien, resulta que los estatutos del Consejo de Europa, que como ya digo, el Consejo de Europa es el paraguas jurídico, normativo, estatutario e institucional del Tribunal Europeo y del Convenio Europeo, en su artículo 1d literalmente dice: los asuntos relativos a la defensa nacional no son competencia del Consejo de Europa. A partir de ahí cabe plantearse si un organismo que está dentro del Consejo de Europa, como es la Corte Europea de Derechos Humanos, y el acervo jurídico del Consejo de Europa, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, resultarían aplicables a aquellas materias que afecten, como dice el apartado D, a la defensa nacional. Entiendo, me parece evidente, que afecta a la defensa nacional que estemos hablando de terroristas, porque los terroristas al final a quienes están atacando esta la nación, lo que pretenden es, en este caso los de ETA, es segregarse, independizarse, lo que sea. De todo punto es una materia de defensa nacional y por lo tanto es una materia excluida de conocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahí la cuestión es clara, cristalina, y por lo tanto no sería en ningún caso ejecutable. Es más, es una decisión técnica y jurídicamente ilegal, porque carece de competencia. Preguntémonos entonces qué ocurre. ¿Por qué el gobierno acude tan raudo, tan presto a aceptar esto? Porque se hace todo tan rápido, además. Claro. Lo primero que pretenden, y como esto es evidente, entiendo que la rapidez viene explicada por esto. Es decir, en cuanto entrase en el debate el acervo jurídico, la cuestión jurídica, el gobierno se iba a haber enfrentado a una situación en la que no le iban a permitir maniobrar y se iban a ver obligados a dar marcha atrás, no aceptar la decisión y mantener la doctrina Parot.
Por eso se hace tan rápido, para que una vez hecho ya haya poco que discutir y ese tema pase a un segundo lugar, y de lo que estemos hablando es de la crueldad de que unos terroristas malísimos o unos violadores malísimos estén en la calle. Es decir, nos hurtan el debate de fondo para que esto sea una cuestión de piel. Es decir, buscan una excusa para lo que yo entiendo que es evidente, el camino iniciado en el famoso proyecto ZP, que suponía cambiar España por todas partes, no solo moral, sino también políticamente, y que entiendo que el gobierno del PP de Rajoy lo está secundando punto por punto. Quizás alguien podría decir, bueno, es que ya que ahora no hay ETA, a lo mejor con esto podría suponer dar una excusa para que volviesen a matar. Mire, si ese es el precio de cumplir la ley, paguémoslo. O sea, yo lo tengo muy claro, nada por encima de la ley y nunca nada por encima de la ley. Y si la norma jurídica, la ley en este caso, entiende que no es aplicable y que la doctrina es correcta, pues no hay más que hablar. Es decir, señores, sigamos cumpliendo y que esa gente siga en la cárcel el mayor tiempo legalmente posible. Punto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente lo que hablamos, hay una evidencia de unos pactos, de una hoja de ruta que supone tener abierto unas instituciones, que supone, pues bueno, ir poniendo a toda esta gente en la calle, que ya lo supuso antes con otros terroristas por unos motivos curiosísimos de que se nos va a morir en 15 días y esos 15 días van a ser 15 años. Es decir, parece que es evidente lo que están haciendo es poco más o menos que engañarnos. Yo lo tengo claro. Porque además me he tomado la molestia de leerme la sentencia, no en su integridad, pero sí la nota explicativa que sacó inicialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es jurídicamente un disparate. O sea, es un auténtico disparate el sostener, como sostienen como categoría, que una aplicación distinta de la ley suponga una aplicación de la misma ley, suponga una aplicación retroactiva en perjuicio de la ley, en perjuicio del reo. Eso no es cierto. Es decir, la ley se aplica y la ley admite una serie de matices. La ley admite perfectamente, y la doctrina era impecable, oiga, lo aplicamos al 100% o lo aplicamos solamente al efectivo cumplimiento, y en un momento dado la jurisprudencia entiende que nada se opone a que se aplique al efectivo cumplimiento. Perdón, a la totalidad de la condena. ¿Para qué? Pues para evitar situaciones sonrojantes. Pero es que además podemos cuestionar el contenido de la doctrina Parot. Podemos cuestionar si lo que se le interpreta para reducir condena es interpretable o no. Es decir, exámenes que no se hacen regularmente, matrículas universitarias que no se hacen regularmente, trabajos que efectivamente no se hacen. Podemos decir, oiga, ¿quién valora que eso valga para reducir condena? El problema que tenemos aquí es un problema de que todas las instituciones están, en mi opinión, en este caso, implicadas en que esto sea así y se opte por la decisión que se está tomando. Hablaba un fiscal general del Estado hace unos años de que las togas tienen que mancharse con el polvo del camino, y esto es una demostración más de esa doctrina que él quiso imponernos a todos. Si hubiese una independencia judicial real en España, que es curioso, en el día a día, y es una cosa que siempre recalco cuando hablo con personas legas o incluso con algún cliente, en el día a día, en el asunto que te puede afectar a ti, a mí, a quien sea, ahí los tribunales son siempre independientes. Ahí son independientes por una cuestión obvia, es decir, nadie se va a jugar su carrera judicial por un asunto. ¿Qué ocurre? Que la Audiencia Nacional, de momento, es un órgano, allá voy a decir otra cosa, que esto sí es cosecha propia y el respaldo no es tan claro, pero es la Constitución. Es un órgano judicial anticonstitucional. La Constitución prohíbe los tribunales de excepción y la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción. Es un órgano ad hoc que se crea para perseguir el terrorismo y se le dota de alguna competencia más como para que no parezca un órgano ad hoc. Sí. Pero claro, como tal órgano ad hoc es un órgano político, los jueces que ahí están son en su mayoría jueces políticos, es gente que su carrera profesional no les llevaría a un órgano de tanta preeminencia tan rápido, porque no tenemos que tener en cuenta que la Audiencia Nacional tiene el mismo estatus un juez de allí que un juez de una audiencia provincial, y evidentemente hay un tipo de perfil que es más bonito, es más chulo, digámoslo así, está en la Audiencia Nacional porque sales en la tele. Sí. Entonces al final son jueces políticos, son sentencias políticas, son muy poco jurídicas, son muy poco técnicas, y en el fondo lo que es una coartada para que la política pueda hacer con el terrorismo, en este caso lo que le interese, que es lo que está haciendo, que es llegar al pacto con el fin que ellos buscan. Es decir, hemos dado marcha atrás muchos años, hemos perdido 8 años con Zapatero y parece que estos 4 con Rajoy vamos a perder también del camino que habíamos iniciado
iniciado, que era estricto cumplimiento de la ley hasta el final, que es la única forma de acabar con el delito. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿El actual gobierno o los anteriores gobiernos en, por ejemplo, el retraso en cambiar el Código Penal, en fin, en haber hecho lo necesario, la ingeniería judicial necesaria para evitar esta situación? Vamos a ver, es inexplicable que desde el 79 hasta el 94 no se haya publicado un Código Penal. Eso es inexplicable. Eso está en el debe de Suárez, está en el debe de Calvo Sotelo y está en el debe de Felipe González. Eso es algo que parece evidente, ¿no? Pero ese ya no es el tema. Es decir, el tema es que la justicia, los jueces que sí cumplían la ley, los jueces del Tribunal Supremo, que antes eran más independientes que hoy y cada día lo van a ser menos con las reformas que plantea Gallardón, acuñaron o crearon una doctrina que era perfectamente constitucional, perfectamente legal y que con aquel Código Penal permitía que el terrorista cumpliese 30 años. Bien, puede parecer poco, puede parecer mucho, pero 30 o 40 años es lo que se viene midiendo, que es una cuasi cadena perpetua, porque alguien que entra con 30 a la cárcel sale con 60, evidentemente no es la misma persona y evidentemente es una pena. Evidentemente nunca va a ser una pena suficiente para alguien que pueda haber matado 20, 30, 40 o 50 personas. Evidentemente no existe pena suficiente, hemos de partir de ahí, pero sí es una pena constitucionalmente compatible. Pero el problema está a partir de la quiebra que se produce cuando Zapatero gana las elecciones, que cambia absolutamente la política antiterrorista, que obvia la vía policial y se inclina por la vía de la negociación. Y en esa negociación, de aquellos polvos hechos lodos, es decir, las togas se han manchado con el polvo del camino, pero ahora lo que tienen es un barro pegado a las togas que es prácticamente indescendible ahora mismo. Terminamos porque nos quedan, unos segundos, así que te pido, Gonzalo, brevemente. Jurídicamente estamos a tiempo, lo de Inés del Río ya está consumado, pero jurídicamente estamos a tiempo de que se produzca una serie de liberación en cadena de presos etarras, de esos 36 que parece que ya lo han pedido, ¿o no? Estamos a tiempo de evitarlo, que los próximos o que los siguientes se sean puestos en libertad, y estamos a tiempo porque cabe recurso frente a ese auto. Y estamos a tiempo también de revocar esa resolución. Es decir, si hay voluntad de hacerlo por parte de la Fiscalía, estamos a tiempo de todo. ¿Pero crees que se va a hacer? Evidentemente no. Todo indica que no. Es decir, el fiscal general de Estado ya ha hablado, ha sido muy claro, no tenemos nada que hacer. El ministro de Interior ha escenificado también un duelo absurdo con otra gente que se ha prestado indebidamente a esa fotografía y para mí es uno de los días más tristes de la democracia española ahora mismo. Es la claudicación ante el terrorismo. Para cualquier persona con un mínimo de corazón lo es, sin duda. Gonzalo Botas, de este tema vamos a seguir hablando ahora en el debate, en el que estará también como invitado. Vamos a ello inmediatamente. Antes hablamos con Rosa Trapiello con otro tema también absolutamente interesante. ¿Debe subvencionarse la cultura? ¿Ustedes qué piensan? Nos lo va a contestar enseguida Rosa. Pues aquí estamos de nuevo en el segundo bloque, interesantísimo programa sin duda. Hoy hablamos de cultura, bloque cultural en este apartado, porque nos planteamos hoy si con lo que está cayendo, con la crisis económica que padecemos, con la que está cayendo cuando nos sobra lluvia y nos faltan paraguas, debe seguir gastándose el dinero público en actividades culturales. Esto viene a cuento pues por muchas de las obras teatrales, películas, las declaraciones de algún que otro ministro al respecto que se hacen en España. Y hay quien piensa que quizá no deberíamos gastarnos el dinero en todo eso. Vamos a hablar de este tema, sin duda polémico, y aunque vamos a intentar abreviar en la intervención de Rosa Trapiello, desde luego daría para mucho que hablar. Después lo trataremos también en el debate. De momento saludamos a Rosa Trapiello, que es gestora cultural. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Eres capaz de categóricamente decir si debe subvencionarse la cultura, sí o no? Categóricamente, debe subvencionarse la cultura. La cultura de un país es su bandera, es su enseña. La cultura de un país es lo que en el exterior, en el resto del mundo, hace que se nos conozca y es una seña de identidad. O sea, bajo ningún concepto
yo entiendo, bajo mi punto de vista, se puede decir que la cultura no se debe subvencionar. O sea, es que quizás la palabra subvención está muy mal interpretada. La palabra subvención está denostada porque la gente entiende, o alguna gente, asocia subvención con despilfarro. La cultura jamás se despilfarra. La cultura es nuestra enseña y, por lo tanto, es la forma en que los gobiernos pueden demostrar al mundo cómo es nuestra forma de vida, cómo nos desarrollamos. Un montón de cosas que da para muchísimo debate, que hay que concentrarlo y, bueno, pues hablaremos poquito. Pero yo la subvención a la cultura la definiría como que hace que las personas sean más ricas intelectualmente, más ricas y además, no solamente más ricas, sino que hacen que cuanta más cultura tengan los ciudadanos, menos, vamos a decirlo para que todos nos entiendan, nos van a engañar los gobernantes. Vamos a hacer una cosa, Rosa. Nos vamos a ir a saber qué opina la gente en la calle. Ya saben que en este, ni más ni menos, en este programa es seña de identidad nuestra también, precisamente saber qué es lo que opinan los ciudadanos sobre los temas que tratamos. ¿Les va a sorprender lo que opinan los ovetenses en una mañana como esta, lo que opinaban en las calles de nuestra ciudad sobre si debe subvencionarse la cultura? Hombre, yo pienso que la cultura forma parte de la sociedad, entonces creo que sí, que se tendría que subvencionar. Pero bueno, siempre cuando sean temas interesantes y aceptables por toda la sociedad. No toda. Creo que sería la palabra, no toda. Pero yo pienso que sí, porque hombre, que como subvencionan todo ahora, por haber subvencionado hasta ahora, así estamos. Pero la cultura y el cine está muy bien para que la gente tenga dónde ir, por ejemplo, por lo menos a quitarse estos problemas que tiene y allí van a pasarlo bien Yo creo que es muy importante. Creo que es muy importante porque, claro, eso es pues dar conocimiento a la gente y, en fin, a mí me parece imprescindible. ¿Me entiende, no? Sí. Ahora que lo veo un poco difícil, tal como están las cosas, pues claro, habrá cosas que serán más prioritarias. Pero para mí eso es también interesante, porque da cultura, da, pues sabes, de cosas que a lo mejor no conoces, te lo presentan en el teatro o en cine, y yo lo encuentro interesante. Pues ya ven ustedes, no hemos manipulado nada, se lo aseguramos. Hemos salido a la calle y al primer ciudadano o ciudadana que pasaba le preguntábamos sobre este tema. Mayoritariamente, y a mí me sorprende porque esperaba otra cosa, mayoritariamente la gente está a favor de que la cultura se subvencione. Ahora, igual hay que matizar qué es cultura o qué tipo de cultura debe subvencionarse, Rosa. Bueno, yo he de decir que estoy gratísimamente sorprendida de ver que los ciudadanos y las ciudadanas comparten el criterio de que hay que subvencionar la cultura. Yo no esperaba estas respuestas, sinceramente. Yo bien pensé que los ciudadanos, y además se ha hablado con una banda de edades amplia, con lo cual es muy significativo lo que piensa la gente. Efectivamente, tú bien dices qué se debe subvencionar o qué no se debe subvencionar. Igual estamos acostumbrados a oír hablar de subvenciones, sobre todo en Asturias, que no son subvenciones, a veces son ocurrencias del gobierno de turno, porque claro, yo creo que cuando se subvenciona temas culturales hay que tener un criterio, y yo lo resumiría en dos palabras: las subvenciones, control y criterio. El problema de las subvenciones es quién las da, cómo las da y a quién las da. Hemos vivido muchísimas veces visto subvenciones que se dan pues al amigo de turno, el político subvenciona al artista que en ese momento es más afín, y eso no es lo que yo considero que debe ser subvencionable. Volvemos a los criterios, porque la cultura es objetiva. Una persona que pide una subvención tiene que presentar un proyecto, y los proyectos son objetivos, y un experto puede analizar ese proyecto y puede decir si ese proyecto se debería llevar adelante o no. El problema es cuando el concejal o el consejero o el ministro decide que hay que subvencionar esto o aquello porque políticamente le es conveniente. Yo quisiera centrarme
en la cultura con mayúsculas como un bien de todos los españoles. Voy a poner un ejemplo, el Museo del Prado. El Museo del Prado... Polémico, porque hace unos días surgía, como recordarían ustedes, esa situación en la que se hablaba que es deficitario y algunos decían, bueno, efectivamente, ¿qué hacemos con él? El Museo del Prado, que en el año 2012 tuvo más de 3 millones de visitas. Yo además he de decir que el Museo del Prado es la bandera nacional de España culturalmente. Hay muchas personas que conocen España gracias a este museo en el mundo. Entonces, el Museo del Prado, que en el 2012 tuvo más de 3 millones de visitantes, este año pues le han caído mucho los ingresos por la situación de crisis en la que vivimos, y aunque es uno de los museos que más se autofinancia, está llegando casi al 60% de autofinanciación, este año 2012 ha tenido una subvención de 44 millones de euros. Bien. El Museo Reina Sofía ha tenido 42 millones de euros de subvención, con unos visitantes, 2,5 millones de visitantes. Bien. ¿A alguien le parece mucho dinero 44 millones de euros de subvención para el Museo del Prado? Pues yo digo que no. Y voy a argumentar por qué no. En este país, absolutamente ningún tipo de empresa ni negocio, salvo los pequeños autónomos que por desgracia son a los que se está sacrificando, repito, ninguna empresa está saliendo adelante sin subvenciones. Lo recibe todo el mundo, ¿no? Y recibe todo el mundo, efectivamente. Podemos decirles a los espectadores que si analizan un poquito se darán cuenta que muchísimos de los que nos están viendo están trabajando en empresas que están subvencionadas, mucho más subvencionadas que el mundo cultural. Por ejemplo, la compañía Peugeot España ha recibido en el año 2012 66 millones de euros de subvención. Y yo pregunto, ¿qué es más importante, 66 millones de euros para Peugeot España o 44 millones de euros para el Museo del Prado? Yo dejo la pregunta ahí, porque Peugeot España es una empresa particular que recibe 66 millones aquí, 200 en Francia y en otros países. Entonces, la gente dice, sí, pero es que Peugeot España tiene unos trabajadores. Pues la cultura también genera beneficios y el Museo del Prado está generando unos beneficios en España monumentales. Ya no solo de la marca España, esa que llaman. Aparte de la marca España, ya es que aparte de que el Museo del Prado genere miles de visitas, millones de visitas, como hemos dicho, más de 3 millones de visitantes el año pasado, esas personas que van a visitar el Museo del Prado generan riqueza en el país, generan estancias en hoteles, generan comidas, generan gastos de todo tipo, y eso es rentabilidad. O sea, la cultura, su rentabilidad se mide en euros de otra manera diferente a como la venta de coches. No tiene absolutamente nada que ver, pero podemos seguir diciendo las subvenciones que llevó a la minería. O sea, la minería ha llevado, entre UNOSA y demás empresas que reciben subvenciones, más de 50 millones de euros. Telefónica, que a mí me sorprende, también está subvencionada, 27 millones de euros al año. Y así hasta llegar a 3.000 millones de euros a las empresas. Entonces, si uno ve que se subvenciona absolutamente todo y que hay un sector de la población que dice que la cultura no se debe subvencionar, uno se abochorna. Uno se abochorna porque la cultura es el alimento del alma. Yo siempre lo digo, o sea, la cultura es algo tan nuestro que en vez de ser detractores, como hay muchos ciudadanos que salen a la calle enseguida diciendo, bueno, estos, los titiriteros, los artistas, no. Y muchos ministros que exactamente, al mismo gremio. Exactamente. Claro que hay dentro del mundo del teatro, dentro del mundo del cine, dentro de las artes en general, hay personas pues impresentables, vamos a decirlo así, pero como en todos los sectores, como en la política y como en cualquier sitio de la empresa. Pero el mundo cultural, ayer lo dijo Muñoz Molina, y estoy totalmente de acuerdo, en estos momentos en España, en lo único que podemos competir fuera es en el mundo cultural. Rosa, pero no me negarás que ha habido en los últimos años mucho despilfarro en infraestructuras culturales. Hay una lista enorme de museos, casas de cultura, etcétera, etcétera, que están hasta sin inaugurar. Ha habido mucho despilfarro, y aquí en Asturias sabemos también mucho de eso. Totalmente. Con el Niemeyer, la casa... Exacto. Yo ya no voy a hablar de Niemeyer ni de Laboral, que eso sería un debate aparte y más en profundidad. Yo,
podría hablar de los millones que se han tirado en espacios culturales que ni siquiera se han inaugurado. Tenemos el ejemplo de Luarca, que tiene un centro de artes escénicas y un museo del cine sin inaugurar. No sé los millones que ha costado hacer eso. Tienen también el Museo del Calamar Gigante, está el Museo de la Lechería. Hay museos incluso que inducen a la risa. Luego hay tantos centros de interpretación en Asturias que ya no sabe uno si hay algo que quede por interpretar, porque han interpretado todo. Eso ha supuesto cientos de millones de euros. Hay muchísimos centros cerrados. Ahora, cuando se hicieron, se despilfarró el dinero. Ahora los ayuntamientos ven que no lo pueden sostener, que no hay dinero ni para actividad ni para mantener, y así nos ha ido luciendo el pelo en el campo cultural. Desde luego, eso no es cultura, eso es despilfarro. Y también considero que puede llamarse despilfarro cuando se subvencionan cosas que a priori no hace falta ser un especialista, sabes que van a ser un fiasco, pero se subvencionan porque pues el concejal lo pide, el ministro lo pide o el consejero lo pide. Yo digo que tiene que haber un control. ¿Cómo, cuándo, por qué y a quién? Pero desde luego la cultura tiene que estar protegida desde principio a fin. Bueno, señores, pues vamos a seguir hablando de este asunto. Es casi de obligado cumplimiento hablar de cultura en esta semana en la que se entregan los premios Príncipe de Asturias. No podía ser de otra forma. No sé si Rosa quiere añadir algo más. Si no, pues el debate va a continuar ahora enseguida. Sí, me gustaría hacer y no hemos entrado en hablar del campo del cine, que es la estrella. Cuando se nombra la palabra cine, la gente pues se rasga las vestiduras hablando del despilfarro del cine. Quiero decir aquí solamente una frase: eso es mentira. Es mentira. El cine necesita ser subvencionado y lo es de forma muy pequeña. O sea, los millones que se emplea en el mundo del cine son... ¿Y tiene la calidad de vida, como decía el ministro en algunos Montoro, casos, o no? En algunos casos es una gran calidad y en otros no, evidentemente, o sea, como en todos los sectores. Claro, esto es muy discutible, tú puedes decir, ¿y por qué se subvenciona esta película y la otra no? O sea, ayer uno de los premiados del Premio Príncipe decía: no conozco el cine español, solamente conozco el cine de Almodóvar. Puede gustarte más o menos Almodóvar, indudablemente, pero es una enseña. O sea, si se subvencionara a otros cineastas como se subvencionó a Almodóvar, seríamos conocidos en el mundo por el cine. Tendríamos muchos más Almodóvar. Tenemos grandes directores de cine. Rosa, no te vayas muy lejos porque enseguida vamos a volver con este y otros asuntos en nuestro debate. Hacemos una mínima pausa e iniciamos el debate de nuestro Ni Más Ni Menos. Aquí estamos de nuevo, segunda y última parte ya, podríamos decir, de nuestro Ni Más Ni Menos. Tiempo para debatir, tiempo para tertulia de los temas que hoy les hemos propuesto. Vamos a comenzar de nuevo con Rosa Trapiello. Yo no quiero extenderme en la presentación porque los temas son, desde luego, largos, extensos y van a dar mucho que hablar. ¿Te sigue ratificando, Rosa, en que el cine español, a pesar de lo que ahora va a decirte Gonzalo seguramente, por ejemplo, debe recibir esas subvenciones, el cine, bueno, y la cultura totalmente, general, ¿no? Totalmente. Me reafirmo y, vamos, estoy no súper convencida, es un hecho de que la cultura tiene que estar subvencionada. Quizás antes nos quedó por hablar, y sea un tema que haya que tratar, que seguramente Gonzalo ahí sí va a estar de acuerdo, hablar del mecenazgo. O sea, el mecenazgo como tal, aquí prácticamente lo desconocemos, pero... Hombre, el PP no, el PP tiene... los partidos políticos sí tienen un mecenazgo. Sí, pero tal como se conoce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde más funciona el mecenazgo, sería algo
que sería bueno que aquí lo pusiéramos en práctica. En Estados Unidos el ciudadano y los ciudadanos y ciudadanas están muy concienciados en apoyar actividades culturales y todo tipo de eventos culturales, porque la desgravación es altísima. No solamente las grandes empresas son las que participan en exposiciones o en eventos o en museos, sino también ciudadanos que anónimamente pueden aportar $200 o 300, pero luego en sus declaraciones de la renta, o bueno, como allí se llame jurídicamente, les puede llegar a desgravar hasta el 80%. Por lo tanto, es súper interesante. Lo que pasa que aquí en España, bueno, pues o no quieren o no pueden o no les apetece. Gustavo, bueno, si subvencionamos el cine nos da derecho luego a hacer descargas también, es la ventaja que tiene, ¿no? Ese argumento venía más bien antes por lo del canon, y ahora como ya no hay canon ya no se pueden hacer descargas. Pero, vamos a ver, el tema no queda otra hoy, es decir, no es el sistema que tiene que ser. Cuanto menos participe el Estado en la actividad privada, mucho mejor, pero no queda otra, evidentemente. Hoy no hay herramientas fiscales ni de estímulo para que los particulares hagamos crowdfunding. Eso es así de fácil, ¿no? Decía Rosa, en Estados Unidos es que es muy sencillo. Oiga, mire, usted puede destinar tal porcentaje de su declaración de la renta directamente a actividades culturales o deportivas o como usted quiera, o a ONGs. Pero, ojo, de lo que usted tributa, no de la base, porque aquí está el meollo. Es decir, si el Estado se gasta 5 euros de mis tributos en subvencionar el cine, oiga, no, cojo yo mis 5 euros, me los descuento de lo que tengo que pagar y se lo doy a la película que a mí me interese. Y a lo mejor le puedo dar 20. A la película, al músico, a quien uno quiera. Toda participación pública en cualquier ámbito lo que va a generar es lobbies de interés, lobbies de presión, concentración de poder, y sobre todo lo que va a hacer es reducir mucho la calidad. Y la prueba es que el cine español, aunque no guste, salvo excepciones, es para llorar. Salvo excepciones. Y precisamente esas excepciones no suelen tener subvención. Es una cosa curiosa. Es decir, el que se rasca el bolsillo, se rasca la cabeza y trabaja, ese hace un buen producto. Al que le dan el dinero, hace un producto bueno, malo o regular. Si a eso unimos, por ejemplo, lo que dice el libro verde de los derechos de autor de la Unión Europea, eso ya es un chiste. El libro verde lo que dice es que los derechos de autor son excepcionables cuando el producto sea de calidad. Y dices tú, coño, fantástico. Es decir, si el producto es útil, no hay que pagarle al autor. Ahora, si el producto es una mierda, hay que pagarle. Esto no hay Dios que lo entienda. No se puede decir de otra forma. Es decir, estamos procurando que la cultura sea mala, sea una cultura, sea una bazofia. En el siglo de oro, y pongo siempre este ejemplo, no pagaba el Estado a los artistas. Y se escribía y se componía, más que nunca. Pagaban los mecenas, pagaban los nobles. Era el Estado. Los papas, los Médicis eran el Estado, Gonzalo, eran el Estado. Para mí el problema fundamental en el tema de la cultura en general, pero con el tema de la cultura más, es la discrecionalidad. Porque si uno dice, necesitamos una autopista, el ingeniero puede decir, mira, necesitamos una autopista dado el tráfico previsto así o así. Pero en la cultura, ¿quién decide? ¿Por qué esta y no esta otra? Y como por definición los recursos son limitados, ¿quién decide a qué película, a qué obra de teatro, etcétera, etcétera? Entonces, yo lo eliminaría principalmente por eso. Ahora, si a mí me dicen, mira, vamos a subvencionar la Escuela de Teatro de Pumarín, por supuesto, no hay ningún problema. Que una ciudad tenga un teatro pequeño, digamos, ya sería una discusión de matices, pero subvencionar una película con un presupuesto millonario me parece un despropósito. Para que el teatro esté como ahora. Todos los teatros son públicos y la programación pasa como lo que hablábamos la semana pasada con nuestro amigo Pla, o con el amigo de quien sea. No, hombre, no, al revés. Pero además, al revés. Si es que no tiene que entrar en ningún sitio. Vale, pero digamos, sería una discusión menor. A lo que voy. Si haces excepciones, al final pierdes. No, bueno. Bueno, déjeme que les presente a Inmaculada Lomba, que se incorpora hoy a esta tertulia. Es abogada y presidenta, recalco del sector administración local del sindicato CESIT. Buenas noches. Inmaculada, buenas noches, bienvenida. Sobre este asunto luego hablaremos de temas que probablemente puede decir muchísimo más, pero me imagino que sobre esto de la cultura también tendrá su opinión, ¿no? Sobre si debe ser subvencionada o no. Sí, yo entiendo que el problema no está en que se subvenciona la cultura, sino en cómo se subvenciona, cómo se tramitan esas subvenciones, quién recibe los proyectos, cómo se valoran, en fin.
si lo hace la administración pública, que realmente lo que decía Rosa, los Medici eran el gobierno, el Estado, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que aquí... Pero no en el Estado. Pero aquí está todo muy politizado, entonces ahí es donde yo creo que cometemos el error. No hay que hacer política, hay que hacer buena cultura, de buena calidad, y valorar los proyectos, no la ideología. Ahí está el problema. Y luego pedir resultados, porque todos sabemos cómo se hacen luego las justificaciones de subvenciones, en las que vale todo, desde el vaso de whisky que se toma un señor después de hacer la obra de teatro, hasta los puros que se fumaban algunos, ya sabemos todos, ¿eh? Entonces, un poco también el control. A ver, o sea, tiene que haber subvención a la cultura, pero con rigor. Bueno, una última tanda sobre este asunto, lo último que queráis decir, Rosa, Diego, Gonzalo, para cambiar de tema. Bueno, pues no puedo estar de acuerdo con Gonzalo en que dice que cuanto más subvención, peor producto. Pues eso es totalmente... no tiene justificación eso que ha dicho Gonzalo. Entonces nos encontraríamos que hubo películas con unos éxitos de taquilla en España tremendas, y voy a poner un ejemplo, aquella de La señora del Quinto, hubo grandes éxitos económicos que eran temas totalmente infumables. Entonces, si vamos por ahí, malo. El cine es un arte que es muy caro. Un artista, un director de cine no puede de ninguna manera asumir una película. Un director de cine es un artista. Lo crean unas personas o no lo crean, es un artista. Y un artista, un director de cine, no puede asumir el pagar una película. Y tiene que haber unas subvenciones y unas ayudas. Pero yo repito, como he dicho antes, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es objetiva la cultura. O sea, un guión, un proyecto, un especialista, que los hay, puede ver un guión, puede leer un proyecto y puede decir: esto a lo mejor no tiene el éxito de público que millones de personas vayan a ver esto, pero esto es una obra digna. Entonces, el cine es, sí, Gonzalo, el cine es la forma en la que todo el mundo, cada vez que se habla de cine, la gente echa mano a la pistola aquí. Vamos, que no. No, pero si es verdad. En la laboral, por poner un ejemplo local, en la laboral Ciudad de la Cultura, en el teatro de la laboral, ha habido espectáculos donde había más gente sobre el escenario que viendo la representación. No solamente en la laboral, en más sitios. Y alguien se ocupó incluso de hacer la media, de dividir el presupuesto entre el número de asistentes. Ahí estamos. Y es hasta posible que la obra fuese artísticamente, cuando alguien me defina lo que es el arte, aparte de aquel chiste que hacíamos de niño, que el arte es pasar frío, cuando alguien me lo defina, artísticamente pueden ser buenísimas, pero si la gente no las ve, es un mal producto. El arte, el arte se hace para su consumo. Los libros se escriben para que se lean, las películas se hacen para que se vean, los cuadros se pintan para que se vean. Si no los leen, no los ven, debe ser tu se acabó. Y Torrente, ¿no? Porque pues a lo mejor me gusta en ocasiones alguna película más de Schwarzenegger que La pasión de Camille Claudel, que es la película que recuerdo como la más artística que he visto en mi vida, y no me suicidé en el cine de milagro. Pues muy rápido, Diego, por acabar. Disfrute y entretenimiento del alma y del espíritu. Es tan subjetivo que todo es arte, eso no es discutible, y yo no mediría la calidad por la audiencia. Pero precisamente por eso, como es tan difícil de determinar, yo, y máxime, habiendo otras necesidades no cubiertas, yo diría que el Estado se retire de eso e implantar el sistema como en Estados Unidos, que cada uno aporta donde quiera y puedes grabar una parte de su impuesto y nada más, y sería económicamente mucho más eficiente, y los artistas tendrán que preocuparse más que en vez de tener conexiones en política. El cine, a pesar de lo que muchísima gente crea, en Estados Unidos está subvencionado, está muy subvencionado. O sea que... Peor para ellos. ¿Tú quién puso el ejemplo contrario? No nosotros. Bueno, cambiamos de asunto. Hace unos instantes ya lo han podido escuchar ustedes en la entrevista que manteníamos con Gonzalo, el tema de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Después de lo que hemos escuchado además a Gonzalo, hay dos novedades. Una de ellas, lo veo ahora mismo en Internet, que Rajoy considera injusta y equivocada la sentencia sobre la doctrina Parot, y otra en la que se dice: Inés del Río ha cumplido ya con la sociedad y de manera muy dura. Os propongo un juego. ¿Quién creéis que ha dicho eso? A ver, así a bote pronto, porque os va a sorprender, ¿eh?
un párroco del País Vasco. Pero si dices que nos va a sorprender, tengo miedo que sea el que encabeza el PP vasco ahora mismo. No, el fiscal superior de justicia del País Vasco es el que ha dicho esto. Bueno, obviamente está contaminado y parece evidente que lo ha denunciado. Bueno, yo después de oír la intervención de Gonzalo, que ha sido una visión completamente diferente a todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora sobre el tema, es difícil opinar. Yo evidentemente no soy jurista, no sé de leyes, opinas casi más con el corazón porque está uno del lado de las víctimas y de los que sufren, no de los terroristas. Después de oír la versión de Gonzalo, pues yo estoy espeluznada, porque si tal como él nos explicó esto podía haberse hecho de otra manera, yo no voy a hablar aquí de que haya conspiraciones, pero casi. Luego hay otra cosa que a mí me extraña muchísimo, que es que yo ayer oía unas declaraciones del representante de los terroristas con una versión muy extraña, algo que no nos tienen acostumbrados. Decía que no iban a hacer, no iban a expresarse con demasiada alegría de la excarcelación de sus terroristas para no herir a las víctimas. Eso jamás lo han dicho. A mí esto me lleva a pensar que hay algo más que no nos están contando, que alguien nos está engañando, y desde luego, después de oír lo que Gonzalo ha explicado, yo estoy perpleja. Gonzalo. Pues reiterar un poco lo dicho, no extenderme y sobre todo volver a detenerme en el artículo 1, apartado D, del Estatuto del Consejo de Europa, que como digo es quien da amparo, quien da cobertura tanto a la Carta Europea de Derechos Humanos como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los asuntos relativos a la defensa nacional no son de competencia del Consejo de Europa. La defensa nacional es muy amplio, muy elástico, ahí cabe prácticamente todo. Efectivamente, mira, hay un concepto clásico que va de la defensa nacional como que da defensa frente a la amenaza exterior. En el plan estratégico del Reino Unido, la definen, probablemente sea la definición más moderna, es de 1994, creo que es, dice que la defensa nacional la equipara a la seguridad nacional y dice que es aquello que promueve o procura que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Es decir, si tenemos alguna duda, el terrorismo es seguridad nacional, evidentemente, porque ya decíamos atacar a la forma de Estado. Pero es que, ojo, excarcelaciones masivas de delincuentes peligrosos también van en contra de que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Es decir, si a un violador múltiple lo ponemos en la calle mañana, evidentemente la libertad en la vida diaria y la confianza en la seguridad en la vida diaria se terminan. Por tanto, a mí me parece que es incuestionable que esto es una cuestión de seguridad nacional. Diego. A ver, más allá de ese tema, una cosa que ya se mencionó que es que resulta inexplicable cómo durante 3 gobiernos, durante casi 20 años, con tantos ministros de justicia, tantos diputados en la Comisión de Justicia, nadie fue capaz de modificar el Código Penal, en una época en que el terrorismo estaba plenamente activo. Ahora, si uno mira la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, digamos como si fuese un austríaco, uno dice, bueno, es una interpretación de la ley, cambió la interpretación, hay que hacerle caso. Y uno dice, claro. Pero cuando uno se entera que el ponente es el representante de España en ese tribunal, que es Luis López Guerra, que fue diputado en las listas del PSOE por Madrid, que fue secretario de Justicia en la primera legislatura de Zapatero, y que Zapatero, que él apostaba por la negociación y la entrega directamente, lo promueve al Tribunal de Estrasburgo, y cuando Javier Borrego, que es el antecesor español en el cargo, explica que la opinión del ponente, o sea, es capital, porque prácticamente es como dicen, bueno, lo que diga el local le hacemos caso, porque de hecho Javier Borrego fue el que consiguió que el mismo tribunal aprobara la ilegalización de Batasuna. Entonces uno dice, ¿esto qué es? Esto ya deja de ser justicia y otra vez entramos en el terreno de la política. Entonces ya digamos que me parece menos respetable la sentencia. Inmaculada. Yo, bueno, no quiero causar alarma social con algunas opiniones que hizo antes Gonzalo. Desde luego, bueno, como cualquier ciudadano, me gustaría que esta sentencia no se aplicase en España, pero yo creo que sí que aquí hay una responsabilidad, como decía Diego, de los legisladores que durante tantos años no fueron capaces de modificar
o sea, adaptar esta doctrina a una norma, porque los jueces, en definitiva, lo que más les respalda a la hora de aplicar el derecho son las normas, evidentemente. La doctrina está ahí y es una interpretación. Entonces, esta interpretación en España era acorde con nuestro Estado de Derecho, pero bueno, ahora vemos que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues puede ser restrictivo para estas personas que estaban afectadas y que se les está aplicando esta medida con asuntos anteriores al año 2003. Entonces, yo quiero confiar en el sistema judicial. Creo que los 17 jueces no se han equivocado, sino que han aplicado esta sentencia porque tenían que aplicarla, y que puede haber juego político detrás, evidentemente. Evidentemente, yo creo que sí que hay cuestiones políticas. También sabemos que hay órganos de los tribunales que sí están politizados. Y, en fin, pero bueno, yo me gustaría seguir confiando en el Poder Judicial y en la independencia del Poder Judicial. Inmaculada, tú como jurista, ¿estás de acuerdo con Gonzalo en que se podría haber hecho algo que no sea aplicar inmediatamente la sentencia, ¿o no? Yo creo que eso que está argumentando Gonzalo quizá fuera una cuestión más una cuestión más política que jurídica, entiendo yo, ¿eh? Gonzalo. Me permite que haga una precisión respecto de lo que ha dicho, que es la independencia del Poder Judicial. Es que esto no es Poder Judicial. Esto no es Poder Judicial de ningún país. Esto es un órgano político nombrado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Es decir, son designados directamente por eso. De hecho, no son jueces, no tienen por qué ser jueces. Es más, no tienen ni por qué ser juristas, técnicamente. Pueden nombrar a quien quieran, tienen absoluta libertad. Por lo tanto, tratar de asimilar una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se llame tribunal, que viene a ser como un tribunal de oposiciones, a un órgano judicial español, vamos, es inconsistente totalmente. No, yo lo que me estaba refiriendo era a los jueces españoles de la Audiencia Nacional, que son los que han puesto en libertad, en este caso, a la terrorista. No me estaba refiriendo al tribunal. Por eso decía, nacional ya he dado mi opinión antes. Sí. Por eso decía, bueno, y además, bueno, pues ya lo comentamos, pero yo entiendo también que los jueces de la Audiencia Nacional están por escalafón, que es cierto que hay muchos magistrados que no quieren ese puesto, ni aunque les den el oro y el moro, porque, vamos, te condiciona no solo tu vida profesional, sino privada. Todos los jueces están por escalafón. Eso lo increíble es la torpeza, digamos, de los buenos, que permiten que uno que pertenece, digamos, a la visión minoritaria, queremos creer, de la interpretación del derecho español, entre a Estrasburgo, convence a los demás, consigue la sentencia y la audiencia la aplica en 24 horas. Porque si no, tengo que pensar mal y decir, no es la visión minoritaria, es uno que está enviado, amparado por el poder político, y que el poder político está de acuerdo con esto. Entonces ya tenemos que llegar a una conclusión repugnante. Por otro lado, la única no podemos llegar. Oye, Gonzalo, cuando has escrito sobre este asunto en diferentes foros, dando tus explicaciones, ¿ha habido gente del PP que te ha dado la razón? Pues sí. En concreto uno de los foros es mayoritario el PP de Madrid y creo que tuve mi récord de me gustas, algo así como 100 y pico me gustas, tuve en una página de gente PP Madrid. Sí, es verdad que es una página muy cercana a la corriente de Esperanza Aguirre, es decir, vamos a hablar del PP bueno, ¿no? Pero del PP al fin y al cabo. Bueno, no sé si queréis apreciar algo más sobre este asunto. Bueno, pues yo que me siento engañada y estafada por este gobierno, por los anteriores, y que a mí esto me parece vergonzoso para las víctimas, vergonzoso para tanto sufrimiento que hubo en este país, y ver la sonrisa de esa etarra que mató a tantísimas personas, y que todas esas familias vean como esa mujer, que sí ha cumplido no sé cuántos años, pero desde luego ha estado en una cárcel, pero no se ha arrepentido ni una sola vez. Me estaba acordando de una cosa, que cuando la gente dice, para mí con razón, que 20 y pico de años no son suficientes para compensar el asesinato de X número de personas, los buenistas dicen, entonces tú estás hablando de venganza. Pues sí, porque la justicia es venganza, y justamente Adam Smith definía la justicia como la venganza, hasta el punto en que es aceptable para un tercero imparcial. Entonces, y esto claramente por un tercero imparcial no cierra. Sí, Inmaculada. Sí, por último, que en relación con lo que dice Diego, que claro, a mí ahora me gustaría saber si el partido que nos está gobernando actualmente, el partido de Mariano Rajoy,
si defendiendo, bueno, pues la opinión pública en general se atrevería a modificar el Código Penal y poner otra pena diferente para los terroristas, por ejemplo, o para delitos tan graves como los que están ahora afectados y que no se les podrá aplicar la doctrina Parot. Bueno, señores, hablamos de otras cosas porque la actualidad manda. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Nos quedan 2 minutos, así que se los voy a dedicar casi a Diego para que nos diga él si esos datos que hablan de un descenso del paro, creo, de 72.000 personas, redondeando, son el principio del fin. ¿Eso significa que ya estamos saliendo, como nos insisten en decir, Diego? Digamos, sí, nosotros... En mi estudio, en el informe que enviamos a nuestros clientes, hace ya 9 meses que venimos anticipando esto, o sea que eso desde ese punto de vista no nos sorprende. Ahora, para que la gente lo entienda, ¿cuál es la importancia de estos datos? Esto es, si fuese un combate de boxeo y durante 6 rounds nos estuvieron golpeando y tenemos los ojos hinchados y nos está sangrando una ceja, bueno, ahora en el 7º asalto la ceja sangra menos y estamos esquivando los golpes. Es mejor. Pero no más que eso. Claro. Entonces, sigue habiendo menos empleo que hace un año. En Asturias cae más el empleo que en el conjunto de España. Y el paro ha tenido el menor incremento interanual, es decir, comparando el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año pasado, el menor incremento de lo que va de crisis. Entonces uno dice, bueno, bien. Pero la tasa de paro sigue siendo el 26%. Y digamos, sí, quiero decir, es un buen dato, pero tengamos la imagen del boxeador esquivando los golpes. Está mejor, pero todavía hasta ganar el combate le falta bastante. Y nos quedan golpes por recibir todavía, me temo. Bueno, no, yo creo que los vamos a poder esquivar. Lo importante es que peguemos a alguno de nosotros. Bueno, por cierto, que los príncipes ya están en Asturias, han llegado este jueves, en Oviedo. Hablábamos antes de eso, antes de entrar en antena. ¿Creéis que va a haber muchas protestas? Es el momento para que... Porque hay varias, Compromiso creo que es uno de ellos, y hay varios más que lo han planteado. Muy rápido, Rosa. Sí, bueno, por lo que se oye en la calle es que sí, pero ya el año pasado hubo muchísimas y no nos lo contaron. O sea que... Tampoco fue para tanto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente a Diego, Gonzalo e Inmaculada, gracias a los 4 por estar en este debate, tertulia con el que finalizamos ni más ni menos. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.